El sermón de esta hora tiene por título Gobernados por la palabra de Cristo. Gobernados por la palabra de Cristo. Le invito a abrir su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. Lo leemos. Dice así la palabra del Señor. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gobernados por la palabra de Dios es el sermón de esta hora. Hemos venido desarrollando, ¿verdad? En los sermones anteriores, aquel principio que el apóstol Pablo nos entrega al decirnos que el viejo hombre que moraba en nosotros debe ser despojado, quitado de nosotros, y debemos ser revestidos de ese nuevo hombre, el nuevo hombre que está hecho según Cristo. ¿Qué pasaría si dejáramos de ver la vida cristiana como una serie de reglas externas que hay que cumplir y comenzáramos a ver la vida cristiana como una vida que en realidad es moldeada por la realidad interna que transforma nuestro ser? En otras palabras, ¿qué pasaría si empezáramos a dejar de ver la vida cristiana religiosa como un sinfín de reglas y empezáramos a ocuparnos de nuestro corazón? Bueno, en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo ha venido presentando esta realidad gloriosa. ¿Cuál? Que en Cristo hemos muerto al viejo hombre y que ahora hemos sido resucitados a una nueva vida en Cristo. Hay un viejo hombre que ha muerto y ha resucitado un nuevo hombre, ¿verdad? Una nueva criatura según Cristo. Y esta vida nueva no es una vida genérica, ¿verdad? Sino profundamente cristocéntrica. Esta vida nueva está centrada en Cristo porque está creado a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y por causa de que Él resucitó, nosotros tenemos esta vida nueva que es la garantía de nuestra resurrección futura o las arras de nuestra herencia, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Hermanos, por lo tanto, nos ha sido dada esta vida para que nos revistamos del carácter de Cristo, para que todos nosotros seamos más como Cristo. Pregunta: ¿cuánto me faltan para parecerme a Cristo? Todos diremos mucho, pero somos conscientes, o al menos hacemos el análisis de decir cuánto me falta o en qué estoy fallando, ¿verdad? Hermanos amados, hemos sido revestidos, ¿verdad?, para ser formados según el carácter de Cristo y para que como su cuerpo vivamos en armonía, en paz y en amor. Pero la pregunta que naturalmente debe surgir es la siguiente: ¿cómo puedo cultivar o cómo se cultiva de forma práctica esa vida? Porque a lo mejor usted pensará que hay que seguir cumpliendo ciertas reglas para cultivar esa vida. ¿O qué recursos? Esta pregunta es más profunda va más al meollo del asunto. ¿Qué recursos ha provisto Dios para que esta nueva existencia en Cristo no solamente sea un ideal inalcanzable, sino una experiencia real y constante? ¿Qué recursos ha puesto Dios? Bueno, hoy nos vamos a concentrar en estos versículos 16 y 17 y veremos cómo una iglesia que permite, escuche bien, que la palabra de Cristo habite en abundancia entre ellos, va a ser una comunidad vibrante, sabia, agradecida, centrada en Cristo y llena de alabanza. ¿Sabe qué? Nosotros creemos en algo que se denomina medios de gracia. Creemos que el Señor nos ha dado medios de gracia para que nosotros crezcamos. Dentro de esos medios de gracia encontramos los sacramentos, ¿verdad?, como es el bautismo y la cena del Señor, pero principalmente el principal medio de gracia que el Señor nos ha otorgado es la palabra de Dios, la predicación. Por lo tanto, si nos preguntamos qué herramientas nos ha dado Dios, principalmente la palabra de Cristo. Por lo tanto, vamos al punto A: una vida floreciente en la palabra de Cristo. Pablo inicia este versículo con una exhortación. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así comienza este versículo. Y eso no es una sugerencia, porque aquí hay un imperativo, ¿ya? O sea, una orden, ¿verdad? No es una sugerencia opcional, sino que es una condición que es indispensable para la vida cristiana. Un cristiano sin Biblia termina creyendo o haciendo cualquier tontería.
¿verdad? O siendo cualquier cosa menos un cristiano, ¿verdad? Hoy día tenemos una gran cantidad de gente que tiene un sincretismo, ¿verdad? Religioso, donde por un lado dice que cree en Cristo, pero por otro lado le besa a la Virgen, pero por otro lado decreta, ¿verdad? Y cree en el horóscopo y acá y allá, y tiene un sincretismo gigante respecto de su fe. Hermanos amados, por lo tanto, fíjense una cosa, frente a los falsos maestros que habían en Colosas, que promovían tradiciones humanas, misticismo, ascetismo, legalismo, Pablo recuerda a los creyentes que solamente la palabra de Cristo, o sea, el evangelio centrado en Jesús, puede dar vida, puede nutrir y puede transformar. Solamente Cristo puede hacer esto. La palabra que nos salvó es la misma que debe seguir habitando en nosotros, ¿verdad? Es la misma que debe seguir habitando en nosotros. Piensen algo, un bebé no necesita solamente leche el primer día de nacido, necesita constantemente la leche, ¿verdad? Por lo tanto, de la misma manera, hermanos, el creyente necesita constantemente estar frente a la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, si no me equivoco, no me acuerdo si es el apóstol Pedro o el libro de Hebreos, donde se nos exhorta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, a desear un niño recién nacido, que es algo que me compete porque tengo un niño pequeño en casa, busca desesperadamente la leche y mueve la cabeza buscando desesperadamente. Bueno, esa misma ilustración usa ese pasaje para que nosotros entendamos que necesitamos con desesperación la palabra de Cristo para crecer. No basta con haber escuchado el evangelio una vez, ¿verdad? Sino que debe morar, y no de cualquier forma, debe morar abundantemente en nosotros, abundantemente, rebosantemente, ¿verdad? El término que Pablo usa aquí implica que la palabra se sienta, por eso dice habite, ¿verdad? O more, se sienta en una casa, en nuestro corazón, que la palabra de Dios habite, more en nuestro corazón. ¿Está la palabra de Dios cómodamente instalada en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Sale de nosotros la palabra de Dios en nuestras conversaciones? ¿Tiene acceso a todas las áreas o solamente a ciertas habitaciones de nuestra alma? ¿O hay ciertos círculos o ciertos aspectos de nuestra alma que no son tocadas por la palabra de Dios? ¿Soy una esposa o un esposo según la palabra de Dios? ¿Soy un padre o un hijo según la palabra de Dios? ¿Soy un trabajador según la palabra de Dios? ¿Soy un empresario, no sé, un profesional según la palabra de Dios? ¿Soy un ministro, un oficial de la iglesia según la palabra de Dios, guiado por la palabra de Dios? Por eso, hermanos, esta exhortación no es únicamente individual, porque Pablo se dirige a toda la comunidad. Le está hablando a todos, no solamente a la persona individual. La iglesia como un cuerpo debe ser el lugar donde la palabra de Cristo habite colectivamente, saturando las relaciones, ¿verdad? Conversaciones, decisiones, etcétera. Una iglesia sana no es la que tiene más actividades, sino aquella donde la palabra de Dios reina con libertad y profundidad. Nosotros diríamos, un lugar donde se predica la palabra de Dios sanamente debiese estar atiborrado de gente, ¿verdad? Pero paradójicamente, hermanos amados, el Señor también nos advirtió que vendrían tiempos donde habría comezón de oír la palabra de Dios, ¿verdad? Donde no hay mucho deseo de buscar la palabra de Dios como una fuente principal para nuestras vidas. Hermanos, la abundancia de la palabra de Dios en nosotros, en la iglesia, producirá sabiduría espiritual, producirá comunión verdadera, no simplemente una hermandad falsa de superficial, ¿verdad? De domingo nomás, sino que va a traer también una transformación que no viene por métodos humanos, sino por el poder vivificante del Señor. Hermanos, si la palabra de Dios no abunda en la iglesia, ¿dónde va a abundar? Tiene que abundar. Si en la iglesia de Cristo no abunda la palabra de Cristo, quizás esa no sea iglesia de Cristo. Miren lo que dice, hermanos amados, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al capítulo 2, versículos 3, que está en pantalla. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, es la palabra de Dios, aquella simiente incorruptible
que dio vida a nosotros. Esa palabra de Dios tan poderosa que es capaz de decirle al profeta, profeta, di que esos huesos vivirán, y los huesos viven. Esa palabra de Dios que es tan poderosa para decir, sea el día, sea la noche, hágase tal cosa, sepárese las aguas del abismo. Ese poder de la palabra de Dios que es tan poderosa, ¿verdad? Como para crear todo lo que existe, para dar vida a los muertos, en la misma palabra que nos ha dado vida a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos parecernos a Cristo, si queremos permanecer en Cristo, debemos oírlo, debemos creerle, debemos dejar que su palabra habite profunda y abundantemente en nosotros. Hermanos, este principio fue vital en el tiempo de la Reforma. Porque en un tiempo en que la palabra de Dios había sido completamente oscurecida, ¿verdad? Por siglos y siglos de tradición humana, de supersticiones y de una autoridad eclesiástica incuestionable, los reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli y muchos más llamaron a la iglesia ¿a qué? A volver a la Escritura, a dejar nuevamente que la palabra de Cristo gobierne la iglesia de Cristo. Porque si la palabra de hoy día, mucha gente, esta semana estuvo mucha gente emocionada, ¿verdad? Esperando al nuevo sumo pontífice, ¿verdad? Al nuevo papa de Roma, hermano amado, y emocionada la gente pensando que ese hombre, ¿verdad? Va a traer es una especie de, o se autodenomina vicario de Cristo, cuando el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo como el único vicario, representante de Él, el ayudador, ¿verdad? El consolador, el paracletos, para enseñarnos y recordarnos todas las cosas que Él nos enseñó. Hermanos amados, por lo tanto, la Reforma, hermanos, no vino a inventar una nueva doctrina. Lo que hicieron ellos fue redescubrir la centralidad de la palabra y la pusieron de nuevo en el centro de la vida de la iglesia. Es la palabra de Dios, ¿verdad? La iglesia primitiva se reunía en las sinagogas, afuera en el templo, en las casas. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios y compartir el pan, o sea, predicación y sacramentos, ¿verdad? Para eso. Por lo tanto, el lema de sola escritura o sola la escritura expresa claramente esta convicción. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad suprema para gobernar la fe y la vida. Y por lo tanto, todas las demás autoridades familiares, los padres, autoridades eclesiales, los ancianos, inclusive autoridades magisteriales o autoridades civiles, toda autoridad debiese someterse a la autoridad suprema que es la palabra de Dios. No todos lo hacen. Por eso tenemos naciones en declive, iglesias en declive, familias en declive, etc. Hermanos amados, el impacto de regresar a la Escritura en la época de la Reforma fue inmenso, porque las personas volvieron a escuchar el evangelio verdadero, las congregaciones comenzaron a ser enseñadas con fidelidad y la adoración fue reformada conforme a la verdad revelada. Antiguamente dentro de la adoración estaba lleno de supersticiones, muchas supersticiones, tanto así que muchos veneraban cadáveres que estaban expuestos, ¿verdad? Y algunos tocaban los cadáveres para ser bendecidos, amuletos, etcétera, un montón de cosas que no tenían nada que ver con la adoración bíblica. Por lo tanto, esa necesidad es la misma necesidad que tenemos hoy en día en el mundo posmoderno en el que vivimos. Es la misma necesidad, porque muchas iglesias y muchos creyentes han reemplazado la palabra de Dios con entretenimiento, ¿verdad? Con tradición, con emocionalismo, ¿verdad? Pero si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros, entonces Cristo mismo no tiene lugar de preeminencia en nosotros. Si la palabra de Cristo no mora en nosotros o en la iglesia, Cristo simplemente no mora en la iglesia. Y ahí es donde me da una pena tan grande, porque hay lugares llenos, atiborrados de gente, ¿verdad? Sumamente entretenidas, haciendo zumba cristiana dentro del culto, ¿verdad? Con pantallas gigantes, con un montón de entretenimiento, hermanos amados. Y yo me pregunto realmente, ¿qué pensará Cristo de esos lugares? Hermanos amados, ¿mora la palabra de Dios o de Cristo en tu vida con abundancia o con escasez? ¿Mora la palabra de Dios en nosotros? ¿Está presente en tus conversaciones, en tus decisiones, en tus pensamientos? ¿Sabe qué? Algo tan simple como cuando te preguntan ¿cómo estás? Y tú, en vez de decir bien, dices algo más, bien, gracias a Dios. Ese simple hecho ya reconoce que Cristo está en tu vida, que tú no te mandas solo, que todo lo que tienes es gracias a Dios. Y si le añades un poco más, gracias a Dios, que en Cristo estoy bien, ¿verdad?
Gloria a Dios, damos testimonio de su gloria. Hermanos, es la Escritura la que rige nuestra iglesia, nuestros cultos, nuestras canciones, nuestra comunión. Donde la palabra de Cristo habita con abundancia, amada iglesia, Cristo mismo es exaltado. Él es exaltado, el pueblo es transformado y la gloria de Dios se manifiesta. Quiero invitarte a leer la parte B del versículo 16, donde el apóstol Pablo hace una conexión profunda entre el lugar que ocupa la palabra de Dios en nuestra vida y la calidad de nuestra adoración. Fíjese bien, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y dice a continuación, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La abundancia, hermanos, de la palabra de Dios, o la abundancia de la palabra en nuestro corazón, se refleja en la riqueza de nuestra adoración congregacional y personal. ¿Por qué? Primeramente, porque la adoración verdadera es instruida por la palabra de Dios. Pablo aquí no habla de emociones desbordadas ni de experiencias espontáneas desligadas de la verdad. El apóstol Pablo habla de una adoración instruida por el conocimiento de Cristo. La palabra de Cristo mora en vosotros, cantando salmos, himnos, ¿verdad? Cánticos espirituales. Por lo tanto, al cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, los creyentes no solamente estamos adorando, sino que también nos estamos predicando, enseñando y exhortándonos mutuamente sobre el evangelio. Hermano, todo lo que cantamos nosotros tratamos de que sea, ¿verdad?, el evangelio mismo siendo predicado por medio de una canción, no algo que simplemente te mueva tus emociones y digas, pucha, ¿verdad?, recíbeme, ayúdame, consuélame, ¿verdad? Como la oración de la ovejita. Muy centrado en yo mismo, yo. Sino que es el evangelio lo que debe ser cantado, predicado, enseñado, ministrado. Todo lo que hacemos aquí es el evangelio, hermanos. Desde la oración, la predicación, las canciones, la cena del Señor, todo nos apunta a lo mismo, el evangelio mismo. Amados hermanos, la música no es solamente un acompañamiento emocional, es una forma de proclamar la verdad. Sin una comprensión sólida de la Escritura, no se puede cantar con el corazón. De allí viene uno de los grandes problemas de la adoración contemporánea, ¿verdad? Donde se canta mucho, pero se canta poco contenido bíblico. Hay gente que puede estar una hora repitiendo 3 palabras, ¿verdad? Ahí el famoso movimiento worship, donde estás 3 horas, ¿verdad? Una hora entera cantando una canción donde repite 3 frases durante 3 horas y donde hay escasez, ¿verdad? Anemia completa de Biblia. Por lo tanto, hermanos, es como si tuviéramos los labios llenos y el corazón vacío, ¿verdad? Llenos de canciones, pero vacíos. Me parece que es el profeta Ezequiel, uno de los profetas menores, donde el Señor les dice, harto estoy de sus cánticos, cansado estoy de sus canciones, le dice a los apóstatas de ese tiempo, ¿verdad? Me imagino al Señor de repente hastiado de tanta música, de tanto concierto y de tan poca predicación de la palabra. Hermanos amados, como bien se ha dicho por ahí alguien, un cantante no tiene ningún derecho de cantar una mentira, como tampoco un predicador de predicar una mentira. Muchos cantos se producen. Muchos cantos que se producen hoy en día surgen de corazones bien intencionados. Muchos cánticos vienen de corazones bien intencionados. La gente quiere hacer cosas bien intencionadas, ¿verdad? Pero son poco instruidos. Se han desligado de las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Y si desligamos la alabanza de la palabra, lo que obtenemos no es adoración. ¿Sabe qué es lo que se obtiene? Fuego extraño. De ahí que tenemos ahora nuevas profetizas por ahí enseñando de un Dios que es cuadridimensional, ¿verdad? Y un montón de herejías nuevas que han salido ahora y que empiezan a elucubrar en sus mentes, ¿verdad? Sin tener un arraigo en la palabra de Dios. Ahora, cuando la adoración no está de acuerdo a la palabra de Dios, se convierte en fuego extraño. Y aquí voy a hablar del peligro del fuego extraño en la adoración. En el libro de Levíticos, capítulo 10, Nadab y Abiú, 2 sacerdotes descendientes de Aarón, ofrecieron fuego extraño que Dios no había
mandado para la adoración. Ellos dijeron, vamos a ofrecer un fuego, aunque Dios no nos mandó, pero buena intención quizás, no sé, ¿verdad? Vamos a ofrecer un fuego, vamos a prender un holocausto, en otras palabras, que Él no había mandado. Y la respuesta de Dios fue inmediata, fuego de juicio, ¿verdad? Y hoy muchas iglesias ofrecen también fuego extraño al introducir elementos no mandados por Dios en la adoración, ¿verdad? Y estos elementos pueden no parecer peligrosas a simple vista, pero cuando se introducen formas, canciones o prácticas que no están gobernadas por la palabra de Dios, se está violando el principio bíblico de la adoración. No toda expresión emocional es adoración. Y no todo lo que se hace con buenas intenciones agrada a Dios. ¿O qué piensa usted de aquel pastor que entra, verdad, volando hacia el púlpito para predicar como una superestrella, verdad? ¿Qué piensa usted qué pensará el Señor de ese tipo de adoración? ¿Verdad? O la introducción o introducir, ¿verdad?, entretenimientos con danzas y movimientos que distraen la atención de Cristo, ¿verdad? Hermanos amados, puede haber muy buena intención, pero no todo necesariamente agrada a Dios. La adoración verdadera es instruida por la palabra de Dios. Veamos ahora las diferentes formas que el apóstol Pablo habla aquí respecto de la adoración, pero con una misma raíz, la palabra de Dios. Pablo menciona 3 formas de expresión musical: salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos son tomados de la misma escritura directamente, ¿verdad? Y fueron la base histórica de los cánticos de la congregación cristiana y de la congregación del Antiguo Testamento también, por cierto. Y ojalá, a medida que pasa el tiempo, pudiésemos agregar más salmos a nuestro cántico congregacional. Por otro lado, también están los himnos, que son más que nada expresiones o que expresan, ¿verdad?, verdades bíblicas profundas en forma poética y teológica, que cantamos aquí varios himnos hoy día mismo. O cánticos espirituales que pueden ser más bien personales y devocionales, pero deben estar igualmente anclados en la verdad bíblica. Y cuando estos tipos de canto están dirigidos por la palabra de Dios, bendicen la iglesia. Cuando no, se convierten en un eco de la cultura, más que en la expresión de la verdad, ¿verdad? Al final terminamos adoptando, ¿verdad?, ideas de la cultura imperante y le traemos a la iglesia en vez de que la palabra de Dios gobierne lo que cantamos. Hermanos amados, como aquella persona que cantaba: yo arrebato, ¿verdad? Yo arrebato mi familia, yo arrebato mi salud, yo arrebato, como si esa persona tuviera el poder, ¿verdad? ¿No es acaso lo mismo que practican muchos que han adoptado la metafísica oriental, cuando en la mañana se levantan y dicen: hoy día me va a ir bien, lo decreto, sacando completamente la Biblia de nuestros cánticos? Por otro lado, la gracia debe estar en el corazón que canta. Porque Pablo añade al final y dice que debemos cantar con gracia en vuestros corazones al Señor. No se refiere a cantar bonito. Estamos algunos muy lejos de aquello, ¿verdad? Pero se trata de cantar desde la gratitud por la gracia que hemos recibido. Cantar con gratitud. Me encanta cuando alguien se expresa delante del Señor y canta con alegría, ¿verdad? Porque es la gracia de Dios la que nos permite cantar incluso en medio de la aflicción. Eso es cantar con gracia. Eso es una congregación que canta con gracia delante del Señor, ¿verdad? No una Katy Perry, ¿verdad?, que se pare delante y que cautive toda nuestra atención. Amados hermanos, ella era hija de pastor con un tremendo talento y terminó cantando cualquier tontera hoy en día. Ahora, el versículo 17 nos llama a buscar la gloria del nombre de Cristo. Mire lo que dice: y todo lo que hacéis, hablando de la congregación, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y aquí Pablo concluye esta sección recordándonos una cosa importante: la vida cristiana se vive enteramente bajo el estandarte del nombre de Cristo. Bajo el estandarte del nombre de Cristo. ¿Sabe lo que nos hace diferentes a los mormones, a los testigos de Jehová e inclusive a los católicos romanos que usan solamente el nombre de Cristo ocasionalmente? Que los cristianos nombramos a Cristo en todo. Jesús es el centro de nuestro culto, de nuestra vida. Cristo es el centro de nuestra devoción, de nuestra religión verdadera, ¿verdad? Hermanos, no hay palabra dicha, no hay acción que pueda ser hecha
que esté fuera del señorío de Cristo. Hermanos, Cristo es Señor de todo, de este vaso de agua hasta del imperio más grande de este mundo. Aunque Donald Trump, Elon Musk, ¿verdad? Y todos los poderosos de este mundo, Putin por allá en Rusia, ¿verdad? Se sientan superiores y preeminentes en este mundo. Hermanos, todo, hasta lo más mínimo, está bajo el señorío y el estrado de los pies de nuestro Señor Jesús. Abraham Kuyper, ex ministro holandés y pastor reformado de la iglesia de Holanda, dijo lo siguiente: no hay un solo centímetro del universo acerca del cual Jesucristo no pueda decir, esto es mío. No hay un solo centímetro que no le pertenezca a Cristo. Cristo es Señor y dueño de todo, absolutamente todo. De ahí que nos preguntamos, ¿cómo puede estar Cristo fuera de aquellos que dicen ser la iglesia de Cristo? Hermanos, aquí hay una motivación poderosa para invocar el nombre de Cristo, para adorar a Cristo, para que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos y decimos, porque es el nombre que cargamos, el nombre que llevamos. Algunos hoy día pueden etiquetarse de muchas formas. Soy cesacionista, semipelagiano, que allá, que allá, que esto, que lo otro, ¿verdad? Que calvinista. Bueno, nosotros tenemos un desarrollo doctrinal, una tradición teológica clara, demarcada, y sin problema me puedo etiquetar e identificar. Pero en el mundo bíblico, el nombre representaba la esencia, de tal manera que la identidad de una persona, ¿verdad?, estaba muchas veces determinada por el nombre que tenía. No es coincidencia que Dios mismo le haya cambiado el nombre, por ejemplo, a Abraham, de Abraham a Abraham, ¿verdad?, o de Sarai a Sara, de Jacob a Israel, y en el Nuevo Testamento de Simón a Pedro. ¿Por qué? Porque el nombre revelaba una nueva identidad espiritual potente. Ahora bien, el término cristiano, ¿qué significa? Seguidores de Cristo. Y aunque aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, la palabra cristiano, ¿verdad? No es una etiqueta superficial. En un principio fue un término despectivo. Estos son cristianos, ¿verdad? Era como peyorativo. Pero con el tiempo se convirtió en un título de honor, ¿verdad? El título de los que le pertenecen a Cristo, de los que son de Cristo, ¿verdad? Los que llevan su nombre, los que cargan su legado, los que cargan su honra. Hermanos amados, ser cristiano es estar identificado con Cristo. ¿Ya? Es estar identificado con Cristo. No simplemente decir que creemos en Jesús, sino vivir como representantes suyos en este mundo. Y el nombre también habla de una autoridad delegada, porque así como la firma de una persona autoriza un documento, o el nombre del presidente valida una ley, el nombre de Jesús nos da acceso al cielo mismo. Nos da acceso a las cuestiones más importantes y trascendentales de la vida misma. Yo con una carta del presidente puedo entrar a cualquier parte dentro del país, pero no puedo entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos solamente se entra en el nombre de Cristo nuestro Señor. Hermanos amados, Jesús nos da acceso al cielo mismo. Jesús dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo haría. Esto no significa usar su nombre como una especie de amuleto o fórmula mágica, ¿verdad? Sino en vivir en unión a Él, en comunión con Él, según su voluntad y bajo su autoridad. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. No hay áreas neutrales, ¿verdad? No hay palabras sin peso espiritual. Cada conversación, cada acción, cada reacción en nuestras vidas diarias debe ser una extensión del nombre de Cristo. Debe ser identificado con Cristo. O por último, preguntarnos qué haría Cristo en mi lugar. Si no podemos hacer algo en su nombre con libertad de conciencia y gratitud, entonces mejor no lo hagamos. El nombre de Cristo se convierte así, hermanos, en un filtro ético, en un filtro espiritual de nuestras decisiones, de lo que queremos hacer o no hacer, ¿verdad? Amada iglesia, para concluir este sermón, muchos podrán etiquetarse como bautista, presbiteriano, luterano, o inclusive alguien podría decir yo soy ateo, que es la estupidez más grande de este mundo, ¿verdad? O agnóstico podría decir, que ya un poquito más humilde, más honesto, ¿verdad? Pero las etiquetas, hermanos amados, tú podrías etiquetarte de una de estas formas y el mundo no reaccionaría demasiado ante tu etiqueta.
Ah, yo soy presbiteriano. Ah, mira qué interesante. Yo soy luterano. Ah, claro, Lutero. Yo soy católico romano. Ah, está bien. Pero cuando decimos que soy cristiano o mencionamos directamente el nombre de Jesús, las cosas cambian. Ahí sí hay reacción. Porque el nombre de Cristo, el nombre de Jesús tiene poder, ¿verdad? Ese nombre sí tiene poder, ¿verdad? Calvino no tiene poder. Arminio tampoco tiene poder, ¿verdad? Juan Crisóstomo, los padres de la iglesia, ninguno tiene poder. El nombre de Jesús es el poderoso. El nombre de Jesús es el que causa escozor en el mundo, ¿verdad? Es el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, el que nosotros, los redimidos, cargamos. Amada iglesia, después de haber considerado estas motivaciones espirituales para vivir una vida centrada en la palabra de Dios, no podemos cerrar sin mirar la actitud que debe envolverlo todo. ¿De qué estoy hablando? De la gratitud. Porque al final del versículo 17 el apóstol Pablo dice, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y fíjese que Pablo repite esta nota como un eco que atraviesa toda la carta. Gratitud, gratitud. El versículo 17 dice, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y este es el tono que marca la vida cristiana. No un deber frío que tengo que ir, porque hay que ir, porque hay que cumplir, porque hay que hacer, ¿verdad? No es eso. Tampoco es el legalismo seco, ¿verdad? Yo sí cumplo, yo sí hago y el otro no lo hace, ¿verdad? Tampoco es la autojusticia orgullosa, sino que lo que marca la vida cristiana es una esencia, o mejor dicho, es una respuesta humilde, es una respuesta gozosa de quien ha sido transformado por la gracia de Cristo. Por lo tanto, si la gracia de Cristo o la paz de Cristo nos gobierna, es porque Él hizo la paz en la cruz por medio de su sangre. Si la palabra de Cristo mora en nosotros, es porque Él nos ha dado, es porque Él nos ha hablado no solamente como profeta, sino como un salvador. Y sus palabras son espíritu y vida. Y si llevamos su nombre, es porque Él nos ha comprado con su sangre. Y todo lo que somos, todo lo que hacemos como cristianos, lo hacemos por medio de Él. Por eso vivimos agradecidos, ¿verdad? Por eso vivimos, para glorificarlo a Él, para hacer su voluntad. Finalmente, la gratitud es más que una emoción, porque las emociones pasan muy rápidamente. Ser agradecido en el momento difícil, en el momento complicado, ahí es donde hay que afrontarlo, ¿verdad? Porque la gratitud es una forma de vida. Regocijaos en el Señor siempre, Filipenses 4:4. Otra vez digo, regocijaos. Le estaba diciendo a una iglesia de Filipos que estaba siendo profundamente abatida, ¿verdad? Como dice alguien, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo estaba haciendo desde un gimnasio levantando pesas, ¿verdad? Lo estaba haciendo desde la realidad de ser agradecido y estar fortalecido en medio de la crisis más profunda que podamos estar atravesando. Es difícil, sin duda, pero el Espíritu Santo nos ayuda a ser agradecidos en todo tiempo. Hermano amado, cuando Cristo llena nuestras vidas, la iglesia también se llena de su presencia. Se convierte en una comunidad gobernada por la paz, saturada por la palabra, consagrada a su nombre, rebosante de gratitud. Por último, hermano amado, hermana amada, ¿puedes dar gracias a Dios por lo que estás haciendo y diciendo hoy? ¿Puedes mirar tu vida y decir con humildad, lo hago en el nombre del Señor Jesús? Si no, hoy es el día para volver a la cruz, como siempre, recordar el perdón que Dios te ha otorgado, descansar en su paz, dejarte llenar por su palabra y vivir cada momento para la gloria de su nombre. Que ese sea nuestro deseo. En la pregunta 1 del Catecismo Menor de Westminster nos pregunta cuál es el fin del hombre: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro corazón. Oremos al Señor.